Hasta entonces, tanto un bando como otro disponían de muy poca fuerza porque eran un frente secundario. ¿Y luego qué pasa con los italianos? Pues que cuando llegan, Madrid, frenado, no se consigue tomar Madrid, se quedan estancados en Madrid y el norte se ralentiza. En el norte se frenan las operaciones y van más lento de lo previsto, con lo cual, de alguna forma hay que levantar la moral de la fuerza. Málaga. Luego el bando nacional tiene claro que Málaga va a ser el objetivo que le va a permitir levantar la moral. Y esas fuerzas italianas que llegan a Algeciras a finales del 36 directamente se emplean para ocupar Málaga. De hecho, llevarán el esfuerzo principal. No digo que sean mejores fuerzas que las nacionales nuestras, pero sí estaban organizadas, perfectamente organizadas, y tenían medios de combate modernos, entre ellos motorizados. Vehículos blindados, de ruedas, de cadenas, eran muy ligeros, pero eso permitía movilidad. Curiosamente, uno luego ve el desarrollo de la batalla y ve que los italianos van por la parte más accidentada, más compleja. El esfuerzo principal lo llevan por el norte, por toda la cordillera de la Penibética, y el esfuerzo secundario lo llevan los españoles por la costa, simulando el esfuerzo principal. Los republicanos pensarán que por Estepona me van a llegar las fuerzas a Málaga, cuando realmente le van a caer por la sierra. Bien, estos mapas, como he dicho, están ahí en la página web batallaseguerracivil.es, que lo pueden ver si quieren, y ahí tienen toda la batalla de la guerra civil con todos los despliegues, medios, mapas y demás. Bien, aquí simplemente unas reflexiones. Otro punto claro y evidente, aunque no se ve, es el ORBAT. El ORBAT es el orden de batalla. Los nacionales tenían ORBAT, orden de batalla. Los italianos tenían su estructura orgánica, sus columnas, sus unidades, sus jefes de unidad, su jefe de fuerza del cuerpo voluntario de italianos, igual que los nacionales con las fuerzas españolas. Bueno, si aquí ven, eran tres columnas italianas que atacaron por el norte, Antequera, Loja y Alhama. Curiosamente, la parte más accidentada, y eso sí que es, yo nunca lo he entendido, si les costó a los Reyes Católicos llegar a Málaga por el terreno tan accidentado, si luego la guerra de los moriscos hubo la que hubo con el terreno tan accidentado, los italianos con los vehículos de ruedas, automatizados y demás, entraron por la parte norte, por las sierras, la parte más compleja. Ya me dirán ustedes, tres puertos, que son los que dominaban la entrada a Málaga, tanto el puerto, no me acuerdo nunca de los nombres, de los Alazores, puerto de Boca de Asno y el boquete de Zafarraya, Antequera, Loja, Alhama. Tres puertos que en teoría no serían difíciles de defender con poca fuerza, aunque fuesen fusileros nada más, milicianos con fusiles. Sin embargo, cayeron en horas. Los italianos ocuparon los puertos prácticamente el primer día de ataque, con lo cual dominaron todas las alturas de la cordillera penibética que domina Málaga. Este es el despliegue italiano, con tres columnas, y luego el español, igual, en este caso eran 6 columnas de la costa y luego 2 columnas que colaboraron con los italianos por la parte de Alhama. Vélez Málaga, Órgiva, hacia Motril. Esto lo digo porque aquí se ve claramente que el mando nacional tenía organización y los medios se los dieron los italianos cuando llegaron a Algeciras en diciembre. Y luego la mentalidad de campo de batalla, el control del espacio aéreo y naval para aislar el campo de batalla y permitir que sus tropas se movieran sin ningún problema, sin ningún ataque aéreo ni naval. Y ahora me dirán, joder, si la flota republicana era mucho más importante y estaba en la base naval de Cartagena, cuando los nacionales no tenían ninguna base en la costa mediterránea, ninguna. El puerto importante era Algeciras, estaba al otro lado de Gibraltar. Estos tenían Cartagena y Almería, y el puerto de Almería. Claro, estamos hablando de febrero del 37. La guerra empezó en agosto del 36. Julio del 36. 6-7 meses, y en 6 o 7 meses la República no fue capaz de organizar la Armada. No vale decir que los oficiales fueron asesinados en julio del 36, porque hasta febrero del 37
hubo meses para organizar la Armada. También habrá que pensar si los asesores rusos hicieron su trabajo o no, que eran los que realmente estaban detrás dirigiendo el cotarro. Por eso digo que en este caso concreto, en un bando hay un orden. Esta misma estructura no la puedo poner del bando republicano, porque no la había. No había una estructura orgánica, había un mando, pero luego había una desorganización tremenda. Y luego una cosa que es fundamental también, a ver si... Bueno, simplemente los sectores de ataque de las unidades en el bando nacional estaban perfectamente marcados, y los italianos fueron desde norte a sur, por todas las alturas. Sigo diciendo lo mismo, son caminos entre montañas. Una columna de vehículos en un camino entre montañas no es complicado pararla, al menos frenarla y detenerla. No hace falta destruirla, con pararla ya has conseguido el objetivo. Sin embargo, ocupan los puertos y luego descenderán hacia Málaga sin prácticamente oposición. Dice, bueno, es que eran milicianos con fusiles. Bueno, reventar un camino, reventar un paso obligado en el camino, tampoco tendría mucho problema. Por eso digo que uno ve un bando de otro bando y dice, aquí falla algo. En un bando está claro el objetivo, está claro el aislar el campo de batalla con protección aérea y naval, y en el otro bando es difícil llegar a entender qué estaban haciendo. Bueno, aquí las tres penetraciones que hicieron los italianos, desde Antequera, Loja, Alhama de Granada hacia Vélez, Málaga, no llegaron a cortar la carretera. La carretera la cortarían más tarde, una vez ocupada Málaga. Yo ya he dicho en algún artículo que tenía su lógica. Esa carretera estaba controlada por el fuego naval y aéreo, pero además permitía que los milicianos se pudieran marchar, con lo cual, si yo les corto el camino, les obligo a defenderse. De esa forma, una vía de escape. Le dieron una vía de escape, como diciendo, si queréis marcharos, pero ya que en el momento de corte se acabó. Por eso digo que los italianos, en la línea de penetración, el eje de penetración que iba hacia Vélez, Málaga, no llegaron a la costa hasta prácticamente ya Málaga ocupada. Bueno, aquí la línea española, los españoles fueron por la costa. En un principio era de suponer que la costa era más asequible, más accesible, con lo cual el esfuerzo principal fuera por la costa. En realidad, como he dicho, el esfuerzo principal fue por el norte, los italianos. Mejores medios, mejor organización. No quiere decir que el soldado italiano fuese más valeroso ni mejor que el español, pero estaba mejor organizado y mejor equipado. Y luego una cosa que siempre me planteo cuando hablo de estas cosas, me voy a la cocina. Para cocinar hay que tener algo, hacer un fuego, ¿no? En este caso, mover todos los vehículos que llevaban los italianos, incluidos vehículos blindados, hacía falta combustible, hacía falta repuestos. Y se moverán en 4 días, prácticamente van a ocupar Málaga y llegar a Motril. En 4 días. Lo que hay que decir que el apoyo logístico que llevaban era importante, estaba bien organizado. Porque una opción que también se baraja en el ámbito militar es la explotación local, como pasó en el norte de África en la Segunda Guerra Mundial. Mi objetivo no es el enemigo, mi objetivo son los depósitos de combustible y depósitos de agua. Pues en este caso, explotación local dudo que hubiese mucha, porque no habría gasolineras en las carreteras de la sierra. Con lo cual tenían que tener detrás una cadena logística importante. Por eso digo que la organización en el bando nacional se ve claramente que era la que debía ser. Otra cuestión es que hubiera sido eficaz si el enemigo hubiera sido otro. Porque evidentemente los italianos salieron corriendo por los caminos cuando vieron que no tenían oposición, descuidando los flancos, se olvidaron de los flancos. Su objetivo era la velocidad, cuanto antes. Otro caso hubiera sido con otro enemigo. Quizás no hubiera sido así. Quizás hubieran conseguido frenar a los italianos y a los españoles que venían por la costa y haber dado tiempo a que hubieran llegado refuerzos desde Almería. Pero eso no ocurrió.
Bueno, el apoyo aéreo naval era evidente. Una superioridad naval con la flota republicana en Cartagena y, sin embargo, los nacionales con 3 cruceros y prácticamente 4 buques menores consiguieron la superioridad naval. La aérea, igualmente, en la aérea había cierta paridad en cuanto a fuerzas. Sin embargo, los nacionales sí la emplearon eficazmente. La Armada Nacional, 2 núcleos navales, uno con el Canarias y el Baleares, en vanguardia. Eran los 2 cruceros más modernos que había, que existían, con cañones de mayor alcance. Esos iban en vanguardia con una acción de interdicción, se llama interdicción, a impedir la llegada de refuerzos a la zona de combate, así como la llegada de medios logísticos y la huida de unidades en repliegue, para evitar que se reorganicen. Entonces, cumplieron esa misión a rajatabla. Objetivos militares, que era cortar la vía de acceso de la única ruta que había para llegar a Málaga, que era la de la costa, con lo cual cortaron la llegada de refuerzos y, a su vez, que los que se replegaban pudieran organizarse. Y luego la otra núcleo naval, que era el otro crucero, el Almirante Cervera, si no me equivoco, sí, con 4 buques menores, que eso iban de apoyo a las fuerzas terrestres que avanzaban por la costa. Buques menores con armamento menor, ligero, ametralladoras pesadas, que sí permitían barrer la costa para barrer al enemigo que se oponían a esos que avanzaban por la costa. Era evidente y era clarísimo, estaba muy claro. Ahora, el movimiento de la Armada Republicana, pues, vuelvo a repetir, después de 6 meses, 7 meses de guerra, es incomprensible el que se diga, yo no me creo que se diga que es que no tenían oficiales, porque ya llevaban 6 meses los barcos para que los que estaban en los barcos no hubieran aprendido a manejar los barcos y a coordinar las acciones. Con lo cual, y luego hay dudas sobre el tema de los asesores rusos, como he dicho antes. 2 cruceros y 6 destructores que parten de Cartagena y no pasan de Cabo de Gata, se dan la vuelta. Los 6 destructores, buques ligeros con torpedos, que realmente fueron los que luego uno de ellos se cargó, hundió al crucero Baleares. Con lo cual, solamente el despliegue de esa fuerza hacia Málaga hubiera provocado que el Canarias y el Baleares se hubieran replegado. No hubieran podido cumplir su misión de interdicción en la batalla. Pero no ocurrió así. De hecho, cuando se alertó de que venía la escuadra republicana, hubo un alto en el camino, por así decirlo, los 2 cruceros, viéndolas venir, a ver qué pasa, a ver qué hacen estos. Pero claro, cuando vieron que se dieron la vuelta, pues siguieron, sin más, ¿no? Por eso digo que es incomprensible el ver qué hizo el bando republicano, por qué hicieron eso, y sin embargo el bando nacional está clarísimo. Objetivos, vamos, yo creo que era de manual, de libro. Fueron siguiendo a rajatabla. Y eso era una cosa que se conocía. O sea, la República sabía, los mandos republicanos en Málaga sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo porque se la veían venir. Decía, sí que me entran por aquí, por aquí y por allí. Y tengo estas opciones. Y sin embargo, pues no hubo respuesta. La situación general del bando republicano, con los subsectores en que estaban divididos al frente, una línea de contacto que era muy porosa, contacto que eran 200 kilómetros más, en el cual no había fuerza para cubrir eso, pero realmente los puntos clave eran los puertos de las sierras, y los puertos cayeron en horas, por lo cual tampoco hicieron nada. Son mapas con los despliegues de las fuerzas republicanas, y prácticamente sería motivo de una conferencia la batalla en sí, ¿no? Pero sí voy a la parte final, a lo que es la parte clave del libro que ha escrito Juan Antonio, que es la de Bandá, lo que llaman de la de Bandá, ¿no?